estaría en Zócalo el próximo 26 de febrero. Oh, ¡ay, caramba! Pues mira, si no estuviera preso Genaro García Luna por narcotráfico en Nueva York, estaría en el Zócalo. Y si Felipe Calderón no estuviera huyendo, también estaría en el Zócalo. Los dos autores de esa guerra que tanto elogia Enrique Krause, lo dejó por escrito en un libro editado por el gobierno, y él tituló Una guerra necesaria. Pues cómo no va a estar contento, cómo no estaría contento Enrique Krause marchar al lado de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Es de ese nivel es también la oposición. Estos personajes como Krause, como Claudio X González, que hablan con The New York Times para orientar este tipo de informaciones que luego replican en los medios que les son afines, como Reforma. Entonces, en efecto, yo siempre lo he dicho, no hay que minimizar a la derecha. La derecha tiene mucho poder y ha tenido tanto poder por años en nuestro país, y son muy hipócritas. Se hablan de la censura y censuran. Yo lo dije en el caso de Enrique Krause y se lo dije de frente, en su cara. Él censuró o pretendió censurar un libro mío y se lo dije en su cara. Vamos a un corte. Vámonos a un corte. Pues tal cual, señor Delgado, hay información bastante interesante el día de hoy, y creo que de todo los que han estado evitando hablar sobre Genaro García Luna, el que no podía quedarse callado, y ahí tenemos que coincidir, es el Partido Acción Nacional. Bueno, pues hoy se refirió por primera vez al veredicto contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa y uno de los principales funcionarios del sector de seguridad, con Vicente Fox, ambos presidentes del Partido Acción Nacional. Lo hace 48 horas después de que una corte en Nueva York lo condenara por 5 cargos, incluido el de conspirar para traficar droga a Estados Unidos y dirigir una organización criminal. En realidad, Álvaro, el comunicado son solamente 2 puntos que se puede ver ahí, a ver si lo podemos detener ahí. Es correcto. 1. García Luna nunca ha sido militante de Acción Nacional. Tampoco lo es en este momento Margarita Zavala, pero bueno. 2. García Luna fue un funcionario de gobierno de primer nivel que, si se corrompió, debe pagar por sus actos. El resto ya no importa, porque es la misma perorata de que los abrazos, no balazos, etcétera. O sea, ya muy visto. A mí lo que me extraña, Álvaro, me extraña profundamente, es que no haya una sola mención al jefe de Genaro García Luna, a Felipe Calderón. Él ya se expresó públicamente, es decir, decidió dar la cara, y aun cuando el comunicado es un elogio a la guerra, pero por lo menos ya había salido y había hablado a defender, y el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno del Partido Acción Nacional. No hay un solo mensaje ni de apoyo ni de rechazo, más bien como de, ay, que se las arregle solo. No sé cómo lo sentiste, Álvaro. Mira, un dato. Efectivamente, lo fundamental de este comunicado es que, como efectivamente es verdad, es cierto, no miente el Partido Acción Nacional, Genaro García Luna no fue militante formal del PAN. No hay una afiliación, no está en el padrón, nunca estuvo. Eso es verdad.
El segundo punto es, sí, muy relevante. García Luna fue un funcionario de gobierno de primer nivel que si se corrompió debe pagar sus actos. A ver, ignora, omite deliberadamente el PAN que Genaro García Luna fue un servidor público de primer nivel, de primerísimo nivel, en dos gobiernos del Partido Acción Nacional. En el de Vicente Fox, en el que directamente, por decisión de Fox y de su esposa, Marta Sagún, fue nombrado director de la Agencia de Investigación Criminal. Primero, director de la Policía Judicial Federal. Y la encomienda que le dio Vicente Fox y Marta Sagún Jiménez, que era no solo vocera ni pareja de Felipe Calderón, sino de enorme influencia en el gobierno, lo nombraron director de la Agencia de Investigación Criminal. Ahí no hay manera de que evadan la responsabilidad ni Fox ni Marta Sagún. En el caso de otro gobierno del PAN, nada menos que secretario de Seguridad Pública. Y hay que decirlo también, Alejandro, en los dos gobiernos, García Luna fue elogiado, ni no solamente elogiado, admirado, enaltecido, sino se le rendían no solamente en el gobierno, también se le rendían en el PAN. No olvidemos, por ejemplo, el papel de Germán Martínez como presidente de ese partido, el actual senador. Él orquestó la campaña del Partido Acción Nacional en el 2009 con base efectivamente en la estrategia de guerra de Genaro García Luna y de su jefe Felipe Calderón. El PAN trata de zafarse de García Luna como trata de zafarse de Felipe Calderón. No hay manera. Es un partido político. Si tuvieran la grandeza, la gallardía de decir, a ver, ese señor, es más, esos señores, porque ni Fox ni Felipe Calderón hoy son militantes formales del PAN, pero fueron dos titulares del Ejecutivo reconocidos por el Partido Acción Nacional. No hay manera. Un comunicado tan superficial no borra la identidad del PAN con Vicente Fox, con Felipe Calderón, y aun cuando uno fuera nunca su militante, con Genaro García Luna. Son parte de lo mismo, Alejandro. Y en este sentido, por supuesto, con mayor razón, si hoy una de sus diputadas, Margarita Zavala, es esposa del autor de esa guerra de la que hasta ahora el PAN no ha dicho ni una sola palabra. Ha avalado la guerra, el gobierno de Felipe Calderón, y si avala al gobierno de Felipe Calderón, obviamente avala a Genaro García Luna. Totalmente. Y el comunicado, Álvaro, pues sí, adolece de eso, es decir, pues intenta lo hace, deslindarse de Genaro García Luna, dice que, y luego me llama la atención otra idea que maneja el comunicado, Álvaro. En Acción Nacional estamos convencidos de que quien la hizo la debe pagar. Es casi una sentencia o una declaración poco amable, porque el que sigue en la línea, digamos, pues es, como sabemos, ¿Calderón? el expresidente Felipe Calderón y también Vicente Fox Quesada. También. El que estamos convencidos de que quien la hizo la debe pagar. O sea, yo creo que es poco suave con Calderón
es decir, no solamente no lo abraza, porque no lo menciona, no hay una mención específica a el tema de que creemos que el presidente, nada costaba si quisieran apoyarlo. Él salió a defenderse y a darles lecciones en 2 textos consecutivos. En uno, pues les dice cómo ganar elecciones, aunque él no gana elecciones, y en otro texto salió a defender la guerra. Ahora, tal cual, Álvaro, es el documento del Partido Acción Nacional, que además es, creo que lo firma no solamente Marco Cortés, sino toda la dirigencia panista, Marco Cortés, Cecilia Patrón Laviada, Jorge Romero, Julen Rementería, Enrique Vargas del Villar, Santiago Krill Miranda. Es interesante, Álvaro, que no haya habido entre ellos alguien que haya dicho, ¿qué vamos a decir con respecto a Felipe Calderón? Ahora, yo creo que más bien sí se planteó en esa mesa, ¿qué vamos a decir con respecto a Felipe Calderón? Y el comunicado sale lo que es el consenso de esa mesa. Entonces, no hay en la dirigencia actual el interés de vincularse con para bien o para mal, yo creo que más bien es para mal, pero vincularse con Felipe Calderón. O sea, no lo abrazan en lo absoluto y lo dejan que se defienda solo, si es que se va a poder defender. Es interesante, Álvaro, en todos los sentidos, porque sí plantea distanciamiento. El que habla, Álvaro, más adelante es Santiago Krill. Ese sí habla. Permítanme nada más hacer una reiteración. En otras oportunidades yo he dicho que hoy controla al Partido Acción Nacional una camarilla antagónica a Felipe Calderón. De hecho, el jefe realmente en el PAN no es Marco Cortés, es apenas un pupilo de quien es el jefe. Se llama Santiago Krill Miranda. Krill ha sido muy hábil para irse quedando con el control del PAN. Hoy no solamente es presidente de la Cámara de Diputados, sino es presidente de la Comisión Política del PAN. Un cargo que es, digamos, relevante, pero es el que toma las decisiones, él y su grupo. Y pues lograron echar, Krill logró echar a Felipe Calderón del PAN como logró echar a Margarita Zavala, y él puso a Ricardo Anaya. Ahora él quiere ser el candidato presidencial. Pero, por ejemplo, no hay que olvidar que en 2005 Krill quería ser el candidato presidencial del PAN en 2006 y se le atravesó Calderón. Y desde entonces, desde antes, la rivalidad era mucha. Es más, voy a recordar un episodio, no me voy a extender, de la rivalidad entre Krill y Calderón. Krill era consejero electoral de 1994 a 1996 y le brinca al PAN para ser diputado. Es diputado en 1997. Llega a las elecciones del 2000 y Felipe Calderón es diputado federal y coordinador de la bancada. Y comienzan los forcejeos entre el PAN en la Cámara de Diputados, encabezado por Calderón, y el gobierno de Fox, encabezado desde la Secretaría de Gobernación por Krill. Desde entonces traían un agarrón. Siempre han sido rivales. Hoy no va a defender el PAN a Calderón. Lo que quiere es quitárselo de encima. Aunque, insisto, son gobiernos, el de Fox y el de Calderón, del PAN. No hay manera de que el PAN se aparte de ellos. No hay manera. No van a defender a Calderón, y tan esa decisión se tomó
al interior del PAN que, por ejemplo, Margarita Zavala no ha dicho una sola palabra de lo que el PAN ha informado, menos ha reproducido el comunicado, porque ella sabe que lo que quiere el CRIL, Marco Cortés, es tomar distancia de Felipe Calderón. No lo van a defender, pero lo que no pueden ignorar, y la gente no puede ignorar, lo tiene en la cabeza, es que el PAN y Calderón y Fox son exactamente lo mismo, porque además lo son. No ha habido un rompimiento que no sea pleitos facciosos o personales entre ellos. El PAN sigue reivindicando a los gobiernos de Fox y de Calderón, y en ese sentido no hay manera de que se rompa esa unión que para mí es indisoluble. Pues sí, llama mucho la atención. Decíamos, también habla Santiago Krill. ¿Te parece, Álvaro? Yo creo que sí vale la pena escuchar cómo lo plantean. Por supuesto. No sé cuánto dure el audio de Marco Cortés, Cecilia Patrón, que quizá valga la pena para dejarlo 2 minutos. Consignado. Vamos a escucharlo porque vale la pena dejarlo consignado y volvemos porque sí hay un planteamiento ya directo de Santiago Krill. Recordemos que fue el último secretario de Gobernación de Vicente Fox. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, amigas y amigos? México está viviendo tiempos oscuros. Con López Obrador nos hemos convertido en un narcoestado, en un régimen autoritario donde se persigue a los opositores y la procuración de justicia no es pareja. El gobierno presume como suyo el caso de García Luna, quien penosamente tuvo que ser juzgado en los Estados Unidos, porque el gobierno de López Obrador no tuvo la capacidad para hacerlo en México. De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN, pero él nunca fue panista. Presidente, ya no le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver. Por ello, es necesario hacer 2 precisiones. La primera, García Luna nunca ha sido militante del PAN. Si cometió un delito, debe pagar las consecuencias. Nosotros creemos que quien la hace, debe pagarla. Segunda, Acción Nacional seguirá denunciando los vínculos del gobierno y de Morena con el narcotráfico y sus grupos delictivos, como ocurrió en 2021 y en 2022, que fueron el brazo electoral del oficialismo. Este gobierno actúa con dilaciones, favoritismos y componendas, pero tarde que temprano, quienes hoy están vinculados con el narcotráfico lo pagarán aquí y en los Estados Unidos. Hay muchos indicios del acuerdo del gobierno con el narcotráfico. Desde el acto simbólico en el que el presidente se baja de su camioneta para ir a saludar de mano a la madre del Chapo, las fotografías en reuniones con delincuentes, hasta la política de los abrazos a los criminales. Con Morena, los narcos duplicaron el territorio bajo su control. Los homicidios y feminicidios alcanzaron récords. Creció el despojo de tierras y ganado. Por eso, tarde que temprano van a pagar por tanta violencia y por tantos muertos. En el 2024 perderán el poder que hoy les da impunidad. Junto con la sociedad y la gente, los partidos verdaderamente opositores, vamos a corregir el rumbo de México. Bueno, eso es lo que plantean, en este comunicado. Y luego, Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados, da una conferencia de prensa y ahí dice que cuando él fue secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox, jamás tuvo información de las agencias de inteligencia mexicanas o estadounidenses que le alertaran sobre Genaro García Luna. Eso es lo que dice Álvaro. Sí, híjole, es muy curioso. Están obviamente desesperados por tomar distancia de un policía al que se sometieron. No solamente, insisto, los 2 gobiernos
del Partido Acción Nacional, que hasta la fecha no han renegado de ellos, menos aún uno, este señor que estamos viendo, Santiago Krill, era el secretario de Gobernación del gobierno de Vicente Fox, en el que Genaro García Luna ya estaba traficando droga. Dice Krill, nunca supe. Hombre, ¿quién era el director del CISEN? Un amigo suyo, de la misma élite, Eduardo Medina Mora, colocado como director del CISEN a propuesta del propio Santiago Krill. Hubo inclusive, Alejandro, una serie de seminarios para supuestamente fortalecer al CISEN para que se convirtiera en una agencia de inteligencia. Inclusive hubo un seminario, la contratación de personajes de la academia para enriquecer el potencial del CISEN. Hubo también un grupo interdisciplinario de expertos que fueron contratados para hacer del CISEN un organismo al que no se le escapara nada. Y en el grupo interdisciplinario de expertos, por ejemplo, pues estuvo Sergio Aguayo Quesada, José Ramón Cosío, antes de ser ministro de la Corte, Leonardo Curcio, Rafael Fernández de Castro, Jacqueline Pechard, Ricardo Rafael de la Madrid, Luis Rubio, Freiderberg, Ana María Salazar, varios personajes, Alejandro, que resulta que asesoraron a Eduardo Medina Mora como director del CISEN y nunca vio nada. Y para entonces, desde el 2021, el primer año de Felipe Calderón, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, García Luna ya estaba traficando cocaína. Y no solo eso, ¿a poco ya se olvidó que en enero del 2001, poquito más de un mes después de la toma de posesión de Santiago Krill como secretario de Gobernación y de su coordinadora de asesores, María Amparo Casar, se fugó Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en Jalisco? O sea, no puede el Partido Acción Nacional ignorar esa realidad en el gobierno de Fox, ni tampoco puede ignorar el gobierno de Felipe